Continuamos en el living, recibimos a Andrea Atuana, trabajadora social. Ella es presidenta de la Asociación Civil El Paso. Gracias por acompañarnos una vez más. Andrea, ¿cómo andás? Bien, lo más bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comentábamos antes de estar al aire de esta seguidilla de casos, ¿no? Que nos pega una vez más en la cara a todos y que decimos que es círculos de violencia que lamentablemente no han podido ser detectados a tiempo. Situaciones que son muy dolorosas, ¿no? Cuando involucran a niños creo que más todavía. Sin duda, son situaciones que siempre nos hacen preguntarnos, bueno, ¿cómo vamos, no? ¿Qué cosa hubiese sido necesaria? ¿Qué cosa hubiese marcado la diferencia? Yo creo que lo primero que nos hace reflexionar es que la violencia es un tema grave, que puede llegar a tener estos desenlaces tan horribles y que es muy importante no minimizar ninguna situación de violencia, que a veces sucede, ¿no? Que en las intervenciones, bueno, capaz que no es para tanto, o a quién no le pegaron una palmada, pero en realidad yo creo que es muy importante poder detectar a tiempo hasta los signos más sutiles de violencia, claro, ¿no? En el caso, por ejemplo, la idea no es hablar puntualmente de ningún caso, sino de generalidades, pero sí disparadores a partir de determinados casos. En el caso del asesinato de esta niña del departamento de Maldonado ya había denuncias previas, ¿no? O sea, Sí. su entorno, las maestras ya habían hecho denuncias. Entonces uno dice, pero si ya se sabía un poco, y además la misma niña había alertado a parte de su familia con esta situación. Yo creo que ahí hay algo que a los uruguayos nos está ocurriendo, que es como este deseo de que, bueno, la situación crítica ya pasó, la persona está demostrando interés de querer revincularse con su hija o con su hijo y démosle una oportunidad. Entonces tenemos muchísimos niños en esas circunstancias, en donde las medidas cautelares terminaron en los juzgados especializados y ahora el expediente pasó a familia. Y los jueces de familia de alguna manera tienen esa ilusión, ¿no? De la familia, de los derechos del padre De que o de la madre, ningún niño ¿no? va a estar mejor que no sea en su familia de origen. Exactamente. Entonces, Que en parte es cierto, pero hasta un punto. Claro, es cierto siempre y cuando no hayan situaciones de violencia, porque si hay situaciones de violencia, por lo menos de mediano y alto riesgo, ese niño no va a estar mejor ahí. Y tampoco va a estar bien si lo estamos revinculando. Entonces, yo creo que nos debemos una gran discusión social respecto de las revinculaciones y de qué es lo que esperamos de esas revinculaciones. Porque, por un lado, los chiquilines te piden, yo quiero ver a mi papá. Porque es lógico. Es lógico, es la ambivalencia, es un montón de cosas, pero vos tenés que poder hacer una valoración, ¿no? Mi papá o mi mamá, ¿verdad? Pero bueno, si hablamos en general del papá, bueno, en estos casos han sido los papás. Pero también tenemos aquellos jueces y juezas que están revinculando en forma forzada cuando los chiquilines dicen no quiero ver a mi papá o no quiero ver a mi mamá. ¿Y por qué crees que se está dando esta situación un tanto más aguda, de repente una situación que de repente se vivía anteriormente, pero por qué en este momento se ve con más frecuencia? Yo creo que a partir de la aprobación de la Ley de Corresponsabilidad en la Crianza, que tanto alertamos múltiples organizaciones, creo que se ha generado como una especie de flexibilización de cómo se miran las violencias, de esta idea de que, bueno, la violencia fue con la mamá, entonces los niños no tienen nada que ver. Cuando una persona es violenta y pone en riesgo a todas las personas. Y una persona que es violenta con la mamá está a un paso de ser violenta con todo su entorno. Y ya genera violencia, ya, ¿no? Tenemos ya la campaña de UNICEF, ¿no? Que no creas que esa violencia no le afecta. Entonces, eso me parece que tiene que ver con las creencias, también me parece que es muy importante la capacitación y la formación, los jueces, las juezas de familia, los equipos técnicos y todos los equipos de los territorios tienen que tener formación para poder identificar estas situaciones. Y nos pesa muchísimo esto que decíamos recién, ¿no? Esa idea idílica de la familia y de que, bueno, esto ya pasó, ahora quizás pueda ser diferente, ¿no? Y los chiquilines quieren, o también está lamentablemente proliferando la idea de la denuncia falsa, la idea de la madre vengativa que retiene a los hijos o de alguna manera los aliena o les lava la cabeza para que rechacen al padre, pero que en realidad todo eso es infundado,
Entonces hay chiquilines que se niegan sistemáticamente en las terapias de revinculación, les explican y les dicen por qué no quieren, y las terapeutas, en vez de poder entender que porque hubo una historia de violencia, dicen: ah, tu madre te está llenando la cabeza, ¿no? Y la jueza dice: tu madre es la que está obstruyendo. Y están revinculando a prepo. Y eso es un daño impresionante, ¿no? Y esto, ¿cómo ustedes lo están viendo desde las organizaciones civiles, ¿no? Mirando desde un lugar técnico, pero también involucrados con la temática. ¿Cómo lo están atravesando y si han podido tener algún tipo de injerencia en esta situación? Bueno, varias cosas, ¿no? Desde El Paso, en donde últimamente estamos trabajando mucho con estas situaciones, donde no se puede comprobar el abuso o la Fiscalía archiva, que eso también hay un tema que tenemos que hablar con las fiscalías. Hay muchos casos de padres violentos o de madres violentas que deberían estar presos y no deberían estar en los juzgados pidiendo las visitas con los hijos. Pero bueno, ahí hay un gran tema para trabajar que hace a la persecución del delito, que no es solamente la violencia sexual, que es muy importante, pero también estas otras formas, ¿no? Porque el papá de Luna, por ejemplo, una persona que hacía un ejercicio de violencia psicológica fundamentalmente, también física, pero fuertemente psicológica, y llegó a este límite. Estamos atendiendo muchos casos de situaciones de revinculaciones forzadas, de desprotección, de niños que han relatado abusos, pero que bueno, como no hay prueba, los jueces revinculan. Por otro lado, estamos haciendo una investigación también y análisis de expedientes para poder mostrar algo más sistematizado. Y también estamos trabajando en redes y colectivos como la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, que bueno, que en este nuevo gobierno está teniendo las conversaciones con los diferentes ministerios, bueno, solicitando presupuesto, porque se necesita mucha cosa, pero el presupuesto es muy importante. Claro. Pensaba también en situaciones que han llamado la atención vinculadas con funcionarios policiales o en este caso también militares, o sea, personas que podrían llegar a tener algún tipo de acompañamiento psicológico y que no se dio como se debía, o sea, una falla hubo, capaz que sí apareció ese acompañamiento, no lo sé exactamente porque no conozco en profundidad cada uno de los casos, pero no fue suficiente. Es llamativo también. Yo creo que, bueno, el tener un arma en las distintas investigaciones te dicen que aumenta el riesgo, porque vos tenés más a mano, ¿no? Tenés un acto impulsivo y tenés más a mano algo con lo que dañar letalmente a una persona. Pero además de eso, yo creo que también, no solamente en Uruguay, sino que en otros países, es necesario darle discusión qué hacemos con las personas agresoras, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se valora el riesgo? Han habido distintas iniciativas, pero me parece que falta mucha investigación académica en cómo trabajar con personas que son agresoras, que no reconocen que son agresoras, que no piden ayuda, pero que de alguna manera circulan en la vida. Claro. Y además están en contacto de alguna forma, o por visitas o por lo que fuera con sus hijos e hijas. Entonces, yo creo que ahí hay un vacío que debemos también generar un diálogo para generar políticas en todos los ámbitos, no solamente en personas que portan armas, sino en todos los varones. Sí, no, y también es cierto que cuando todos nos involucramos, capaz que se puede detectar pasatiempo. Pienso yo que en las maestras, ¿no? En los centros educativos, en el sistema de salud, en ese tipo de lugares que pueden llegar a ser detectores de situaciones anormales y que puedan llegar a alertar a quien corresponda, porque también es muy difícil abordar una situación desde afuera de violencia intrafamiliar, ¿no? Bueno, justamente, yo creo que las personas que están en los territorios, las maestras, los docentes, han sido los que permanentemente les han salvado la vida a los chiquilines, porque los han visto, los han escuchado, han podido intervenir, pero también son, y digo, pediatras también, la gente que está en el territorio, en el día a día, en el cuerpo a cuerpo con los chiquilines. Pero también son personas que quedan muy solas, muchas veces, claro, en territorios que son hostiles, teniendo que... bueno, tener cierto temor, ¿no? De que ese padre se presente en la puerta de la escuela o en la policlínica. Entonces, creo que al territorio también tenemos que darles más herramientas de protección y de apoyo. Entonces, si hay un caso que está muy complicado, ahora está toda la problemática de la violencia comunitaria, ¿no? Entonces, ya el tema de la violencia es uno, pero además
también estamos hablando de un agresor que puede ser un narcotraficante. ¿Cómo haces con eso? Entonces ahí hay que generar mecanismos para que desde el territorio tengan protección los que van todos los días, claro, ¿no? Y se tengan bajan en la un parada amparo del ante ómnibus. una denuncia, porque la gente realmente no se anima, dice, mejor no me meto porque se me complica. Y sí, porque puede correr riesgo tu vida también. Entonces, eso también es atendible y sobre eso también tenemos que poder trabajar. Pero a mí me parece re importante destacar esto. Si bien hay docentes que nunca lo vieron o hay escuelas donde nunca lo vieron, pero en general los docentes, los médicos, los pediatras que están en los territorios o los psicólogos son los que han contenido y han escuchado a esos chiquilines. Andrea, hoy pasábamos también temprano esta red de violencia sexual, de pornografía infantil, que bueno, abarca a diferentes países y que Uruguay no está exento, o sea que también hay personas detenidas por participar de esta red. ¿Qué otros peligros también genera este mundo digital, ¿no? Porque además en algunos casos son los propios familiares los que bueno, generan estas fotos, estos videos con los menores para luego promocionarlo, venderlo. Primero decir que ese es un ejemplo de cómo somos los uruguayos y las uruguayas, de qué estamos transmitiendo, cómo puede ser, ¿no? Que tengamos varones fundamentalmente que sigan pagando por sexo con gurisas, con adolescentes, que sigan consumiendo pornografía infantil o donde hay niños y niñas que son utilizados para eso, que bueno, que cometan femicidios, que cometan los niveles de violencia que cometen. Yo creo que ahí necesitamos también una reflexión en cómo estamos generando estas relaciones, ¿no? Cómo estamos enseñando y educando a nuestros hijos e hijas, por un lado. Los peligros del mundo digital son los peligros de la vida terrenal, pero en el área digital, que de alguna manera, claro, utilizan ese vehículo que entra mucho más fácil a tu casa. Claro, ¿no? que además muchas veces es más anónimo, ¿no? Sí, claro. Es más globalizado, también y que en definitiva. Vos no tenés tantas herramientas como madre o padre, decir, está en casa, estoy tranquila, ¿no? No está en la calle. Pero bueno, entra a tu casa. Entonces, bueno, ahí hay que trabajar con los gurises. Siempre, para mí, el antídoto es trabajar con los chiquilines. Fortalecer, empoderar, hablar, que ningún tema sea tabú, que los chiquilines tengan siempre algún adulto, porque no siempre en casa está esa posibilidad, pero que los chiquilines tengan algún adulto al cual referirse, tener confianza y que les hable de estos temas y lo ponga sobre la mesa. Eso me parece que es fundamental y darles voz y participación. Porque también es cierto que cuando estamos hablando de niños, y sobre todo cuando son niños pequeños, hay cosas que son como naturales. Y aunque hay algo que obviamente está mal, pero que ellos lo viven desde el vamos como natural y orgánico, no lo juzgan porque no lo entienden. Entonces a partir de allí la gran vulnerabilidad en donde son otros adultos los que deben hacerse responsables, pero es muy complejo el tema porque muchas veces las cosas pasan dentro de cuatro paredes, ¿viste? Exacto, por eso es muy importante que las nuevas generaciones puedan educar a sus hijos e hijas desde la confianza, desde la libertad, desde el respeto, ¿no? Vos enseñás el respeto respetando. Entonces, si yo a mi hijo no lo respeto porque llegué cansada y le digo siempre el mismo tarado, bueno, de alguna manera no estoy abonando a construir un sujeto de derechos, ¿no? Y una persona que realmente aprenda el respeto porque lo vive. Entonces es el respeto, es la escucha, es la paciencia, es la presencia, más allá de esa presencia de calidad, como decimos siempre, porque bueno, hoy todos trabajamos, pero que los gurises tengan adultos que los miren como sujetos de derechos. Y eso no es tan sencillo. Se dice, pero no es tan sencillo porque los adultos estamos acostumbrados a tratar a los chiquilines como que fueran, ¿no?, gurises que no entienden nada y que yo soy el adulto y soy el que tiene la palabra sabia. Y no es así, la verdad que no es así. Hablábamos recién de la revinculación y de esta situación que ustedes están alertando desde la organización civil de, bueno, de algunas revinculaciones a destiempo que no deberían darse y que en definitiva puede llegar a generar vulnerabilidad en los niños. Pensaba en cómo revertir esta situación, si a nivel legislativo hay alguna posibilidad de esto de la tenencia compartida ir marcha atrás, ¿están trabajando al respecto o cuál es la postura que te están teniendo? No, sí, estamos trabajando ya hace tiempo con distintos legisladores y legisladoras.
advirtiendo la necesidad de que esa ley pueda ser revocada, retirada, o bueno, por lo menos que se quiten esos artículos que son más complejos. Hay bastante buena receptividad en poder trabajar sobre eso. Quizás nosotros tenemos mayor apuro, los tiempos no son los que desearíamos, pero hay receptividad. Pero por otro lado, me parece que es necesario contar con una legislación, con una ley sobre violencia integral hacia niños, niñas y adolescentes que pueda ir abordando todos estos temas. Yo creo que la revinculación en contra de la voluntad de un niño o de una niña tiene que estar prohibida por ley. O sea, ningún juez puede someter podría someter, porque de hecho hoy lo hace, o ningún juez debería someter a un niño a revincularse en contra de su voluntad con su papá o con su mamá, no importa, ¿no? O quien sea. Entonces, bueno, esa es una idea que tenemos como para promover en una posible ley de violencia hacia las infancias, entre muchísimas otras. Y ese discurso de la denuncia falsa, ¿qué tan cierto es? Porque, bueno, en algún caso puede llegar a darse también. ¿Cuál es la incidencia que han podido ustedes de alguna forma indagar como para también desterrar algunos mitos? Sí, bueno, hubo una investigación reciente realizada por la Universidad CLAE, por un equipo de abogadas de primer nivel, financiada por Naciones Unidas, que planteó que no hay denuncias falsas, que ninguna persona fue condenada por una denuncia falsa. Eso me parece que es como muy importante porque es una investigación académica y empírica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí puede haber una situación en donde una persona manipule a un niño o una niña y le diga, ¿no? Tu padre no sé qué o tu madre no sé qué. Yo ahí quiero que las personas que nos están escuchando piensen cuántas veces opinaron o prejuzgaron a otra persona porque alguien de su confianza les dijo, no te juntes con esta persona. Y después resulta que la conocieron y esa persona no era así. Entonces, obviamente que todas las personas somos influenciables. Y un niño o una niña también. Ahora, de ahí a decir que las madres inventan, que les meten cosas en la cabeza, que todos los relatos de violencia son falsos, eso es un abismo. Y es lo que nosotros estamos empeñados en que se pueda comprender, de que si un niño relata violencias no es porque le metieron esta idea en la cabeza. Ahora, ¿qué hacemos con esos niños que un papá o una mamá los influencia y hace que de alguna manera rechacen al otro progenitor? Con esos niños tenemos que generar la oportunidad y la posibilidad, como a través de procesos terapéuticos respetuosos y no procesos terapéuticos que quieran, ¿no?, presionar para que ese niño acepte y darle el tiempo. Forzadamente, jamás. Así, yo estoy acompañando muchas mamás que han sido separadas de sus hijos, justamente en una forma que no corresponde, y que esos niños, bueno, han quedado, ¿no?, bajo la influencia de sus abuelos paternos y de su padre y rechazan a esta mamá. Nuestro planteo es, acá hay que tener paciencia y en el centro está esta niña. Y a esta niña no la vamos a forzar porque eso es vulnerar sus derechos y provocar más daño. Entonces, esa adulta, con todo el dolor del alma, tendrá que tener paciencia y esperar al proceso de su hija, pero nunca lo que estamos viendo de revinculaciones salvajes. Andrea, gracias por estar acá, por charlar de estos temas y bueno, por la mirada, ¿no? Que de alguna forma cada uno tendrá su propia mirada y podrá sacar sus propias conclusiones, pero es importante también dar voz a la mirada que ustedes tienen desde tantos años de experiencia. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Hacemos una tanda y enseguida venimos. Cada vez que toco